lo dijo en la primera hora. Bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Hablemos de contratación pública. Nos visita la directora del CERCOP, María Sara Gijón, aquí en nuestra estación. ¿Cómo le va, María Sara? Bienvenida, qué gusto. Bueno, muy bien. Primero un saludo a ti y a Belkis, obviamente, y un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de las distintas redes y la radio, obviamente. Gracias. Yo le preguntaba fuera de micrófonos y le hago la misma pregunta públicamente a María Sara Gijón. La emergencia en el sector salud se terminó, digamos, en el Ministerio de Salud. Los 60 días se cumplieron el 21 de agosto. Y el Ministerio de Salud confirmó que efectivamente se acabó la emergencia. Según ellos, lograron adquirir el 80% de medicamentos para los hospitales públicos. ¿El CERCOP tiene alguna incidencia en eso durante el proceso o posterior al proceso de compra de medicamentos, señora directora? Sí, tal vez aclaro que es importante mencionar que el señor presidente de la República, en primer lugar, a través de un decreto ejecutivo, declaró la emergencia del sector salud. Después, el Ministerio de Salud, a través de un acuerdo ministerial, determinó la emergencia ya específicamente para lo que es compra de medicamentos y de bienes estratégicos de salud por parte de los 4 subsistemas que forman parte de la Red Pública Integral de Salud. Después, específicamente, el Ministerio de Salud emitió la resolución para iniciar ya la compra de medicamentos y bienes estratégicos de salud a través de, digamos, una emergencia. Ahí es cuando cuentan los 60 días. Y una vez terminado el procedimiento de compra a través de emergencia, el Ministerio de Salud, en este caso, que es la entidad contratante, tiene que informar al CERCOP y entregar los informes correspondientes. Pero durante el proceso como tal, el responsable de la compra por emergencia es obviamente en este caso la entidad contratante. En el caso, por ejemplo, de los hospitales, tienen sus propias, se entiende que manejan unas lógicas desconcentradas, tienen sus propias gerencias y hacen sus compras directamente, ¿verdad? A ver, si es que hubiera un hospital en que en sí mismo el hospital declara la emergencia, podría hacerlo, pero en este caso no es así. Quien declaró la emergencia es el Ministerio de Salud y de manera centralizada y obviamente con las debidas verificaciones y con un informe que debe ser muy bien sustentado, determina para qué tipo de medicamentos o para qué tipo de bienes estratégicos de salud se declara esta emergencia y se realizan las compras sobre la base de ese informe muy bien sustentado, que después deberá obviamente justificar la compra de esos medicamentos o bienes estratégicos de salud sobre la base de ese informe y los informes también de cierre, ¿no? Y en este contexto, consultar cómo ha avanzado justamente el proceso de subasta interna para la adquisición de medicamentos y la catalogación de los mismos. Bueno, en primer lugar, y antes de ir directo al grano, sí quisiera comentarles que nosotros desde el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, trabajamos en 3 ejes de gestión muy importantes: la transparencia y la integridad, la concurrencia y la pluralidad con calidad y la ciudadanización de la contratación pública, que significa básicamente el acercar la contratación pública y el sistema a la ciudadanía. Dentro de este contexto, evidentemente, nosotros en este año 2022, sobre la base del decreto ejecutivo 337 emitido por el señor presidente de la República y después la resolución 122 emitida por el CERCOP, iniciamos el procedimiento de subasta inversa corporativa de medicamentos 2022. Cabe mencionar, esta es la tercera subasta que realiza el CERCOP en su historia. Esta va a ser la más grande de todas, de hecho está siendo la más grande de todas. ¿En qué sentido? Que ahora tenemos un cuadro nacional básico de medicamentos más amplio, que tiene 919 medicamentos. Recibimos por parte del Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector de la salud, el listado de los medicamentos que ellos solicitaban que formen parte de esta subasta y sean eventualmente catalogados. Pero es el cuadro básico, ¿verdad? No todo el cuadro básico. El cuadro básico consta de 919 medicamentos. Correcto. Ellos nos hicieron llegar una lista final de 777 medicamentos. ¿Qué es lo que hay que comprar? No, es lo que tendría que iniciar dentro de la subasta. Recordemos que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y también el Reglamento General establecen, bueno, la ley obviamente establecen una serie de diferentes procedimientos a través de los cuales las entidades contratantes pueden comprar. Y en el caso de medicamentos es igual. Por ejemplo, una unidad de salud puede comprar a través de la subasta inversa institucional. También se pueden hacer compras de ínfima cuantía cuando estamos hablando de compras pequeñas.
En realidad puede haber muchos tipos de compra. Compra directa, cuando estamos hablando, por ejemplo, de medicinas que han sido judicializadas. Recordemos que en el Ecuador y en todas partes de América Latina, algunos jueces, obviamente sobre la base de un sustento, me imagino, médico, técnico, etcétera, definen que para ciertos tipos de pacientes con ciertas enfermedades, necesariamente el Ministerio de Salud y toda la red deben comprar solo cierto tipo de medicamentos. ¿Usted se refiere, por ejemplo, a algunas acciones de protección que han sido concedidas a pacientes o, por ejemplo, más recientemente hubo 4 pacientes que acudieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y les dio la razón y dispuso que el Estado compre esas medicinas? ¿A eso se refiere? Sí, eso sucede, y no solo en el Ecuador, que quede constancia, esto sucede en todos los países de la región, ¿sí? En ese caso, cuando los jueces determinan que se tiene que comprar solo ese medicamento, no les toca más que la compra directa, ¿ok? Habiendo todo este tipo de procedimientos, uno de los procedimientos más interesantes y que obviamente dota de una serie de principios importantísimos a la compra pública, en este caso de medicamentos, es la subasta inversa corporativa. ¿Por qué? Porque a través de esta subasta inversa corporativa de medicamentos, en este caso, se logra catalogar estos medicamentos. ¿Qué significa catalogar? Significa que cada uno de estos medicamentos que logran terminar el procedimiento sube a una tienda virtual, es decir, al catálogo electrónico de medicamentos. Una vez que el catálogo, digamos, del medicamento está en el catálogo, las distintas subsistemas de la Red Pública Integral de Salud pueden realizar la compra con un simple clic. ¿Qué significa esto? Que con la compra a través del clic, en 15 días, solo 15 días, reciben ya la primera entrega de medicamentos. Esto es muy importante. Es así entonces que desde el Ministerio de Salud se han hecho ya 922 órdenes de compra de más de 18 millones de dólares y estos medicamentos ya están llegando a las distintas unidades de salud. En el caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud hace una planificación centralizada para las más de 2.000 unidades de salud que tienen ellos y las entregas por parte de los proveedores se realizan a 9 zonales. Una vez que estos medicamentos entran a las 9 zonales, después de esto ya se entrega a cada una de las unidades de salud. Esto es importantísimo. Hoy por hoy el catálogo electrónico cuenta con ya 215 medicamentos y al terminar esta subasta esperamos tener más de 600 medicamentos. ¿Por qué digo esperamos? Porque no puedo dar un dato exacto, por una razón muy simple. La lista de medicamentos que recibimos del Ministerio de Salud fue de 777 medicamentos. Desde la mesa técnica de estudios y con una metodología muy sofisticada, llegamos a determinar 684 precios referenciales unitarios. De los 777 medicamentos de la lista que envió el Ministerio de Salud, logramos determinar 684 precios referenciales unitarios. ¿Qué significa esto? Recordemos que hay unos precios de mercado, ¿no? A los que han estado comprando últimamente las unidades de salud, de manera independiente. Unidades de salud como hospitales del IES, hospitales del Ministerio de Salud. Ese es precio de mercado. ¿Por qué? Porque es precio por unidad de salud. Pero han tenido que comprarlo, digamos, en el contexto sanitario actual, me imagino yo que normal. Las cosas se habrán encarecido un poco, ¿no? De todo, hay de todo. Usted sabe que una cosa es que un hospital compre lo que necesite para esa unidad de salud y otra cosa es una compra centralizada, claro, donde hay economía de escala. Claro, le sale más barato. Exacto. Entonces, estos precios referenciales unitarios que yo le comento, que es sobre la base del cual comienza la subasta, son precios mucho más convenientes, ¿sí? Porque es economía de escala. Una vez que tenemos esos 684 precios referenciales unitarios, hasta el momento nosotros hemos realizado la publicación de 678 procedimientos en 5 lotes. De los 4 primeros lotes ya han tenido lugar las pujas. Dentro de muy poco, el mes de septiembre, tendremos las pujas del 5.º lote de medicamentos. Quiero darle un dato interesante. La proyección del ahorro sobre la base de las pujas que ya hemos tenido, partiendo del precio referencial unitario, que ya es un precio de economía de escala, hacia los precios de los ganadores, estamos con ahorros entre el 35 y el 40%. Obviamente el ahorro efectivo se da cuando ya empiecen las órdenes de compra, como está sucediendo, y yo le digo que al final del ejercicio fiscal 2022 podremos tener un dato interesante ya para mostrar a la ciudadanía, porque no solo está comprando el Ministerio de Salud, está comprando el IES, el ISFA y el ISPOL. Y como le digo yo, ya el Ministerio de Salud ha hecho compras por más de 18 millones de dólares a través de 922 órdenes de compra y están llegando ya desde el mes de julio mismo y todo agosto están llegando esos medicamentos
digamos, a cada una de las unidades de salud. Lo interesante es que esto avanzó simultáneamente con la compra por emergencia. Recordemos que la compra por emergencia no fue solo medicamentos, sino también insumos, dispositivos, etcétera. Entonces, una noticia interesante que les tengo: terminada esta subasta inversa corporativa de medicamentos, por primera vez en la historia del Ecuador vamos a hacer una subasta inversa corporativa de bienes estratégicos de salud. Esto nunca se ha hecho antes en el Ecuador. Ya recibimos un listado del señor ministro de Salud con 197 distintos bienes estratégicos de salud para iniciar la mesa técnica, similar a la que se hizo para medicamentos, para lograr los precios referenciales unitarios y a inicios del 2023 empezar ya la subasta de estos bienes estratégicos de salud, que incluye insumos, dispositivos, desde jeringuillas, hilo de sutura, hasta, por ejemplo, las prótesis de cadera, e inclusive, y ojalá lo podamos hacer, porque esto, como les digo, es primera vez en la historia, equipamiento médico. Eso es muy importante. María Sara, es inevitable trasladar una inquietud que llega desde los ciudadanos en el sentido de, si bien existen estos avances, que ya los ha explicado, que el proceso es ágil desde el CERCOP y demás, ¿cómo es que finalmente no hay medicamentos en las unidades de salud, básicamente? Es una excelente pregunta, y en realidad, bueno, yo creo que quienes tienen que responder esta pregunta son las cabezas de las 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud. Sin embargo, yo lo que le puedo decir es que el Ministerio de Salud, con mucha fuerza, está ya abasteciendo en todas las unidades de salud. Recordemos además que nosotros como gobierno estamos un poco más de un año, y antes de eso tuvimos una pandemia, y recordemos cuántos ministros de salud tuvo el anterior gobierno. 5 ministros. Entonces, uno de los grandes problemas de las entidades contratantes, y yo siempre lo digo, miren, la contratación pública tiene muchas quejas, muchas personas que digamos, algunos son tuiteros especialistas en quejarse de la contratación pública, también hay rumores, yo digo que hay hasta leyendas urbanas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay actos de corrupción en la contratación pública. Y esos actos de corrupción tienen que ser denunciados, tienen que ser perseguidos y sancionados. Sin embargo, y esto yo lo aclaro siempre, hay problemas, inclusive más graves que la corrupción en la contratación pública. ¿Y cuáles son estos problemas? Yo de manera coloquial los llamo los errores y los horrores que cometen algunos servidores públicos de las entidades contratantes, a veces solos o a veces en contubernio con proveedores, sin necesariamente que esto constituya corrupción, porque para que sea corrupción tiene que ser un delito específico. Sin embargo, hay otras barbaridades que cometen. Por ejemplo, muchas entidades contratantes, y quiero dar el número de las entidades contratantes, más de 3.600, desde las más pequeñas juntas parroquiales, los 221 municipios, 23 prefecturas, todas las entidades del gobierno central, todas las funciones del Estado compran, mi estimado. Estimados, y además las empresas públicas, siendo la más grande Petroecuador. Así que fíjese la cantidad de entidades contratantes y el número de servidores públicos que trabajan. Pero si no hay una adecuada planificación, Fabricio y Belkis, si no se planifica bien, ¿cómo esperamos ejecutar de manera correcta? Y eso, entonces, eso depende de cada institución. Cada institución, hasta el 15 de enero de cada año, las entidades contratantes tienen que subir el plan anual de compras. Pero ese plan anual de compras debe responder a una planificación institucional. Tienen que saber para qué están comprando las cosas. Y hay instituciones que no son claras en esa planificación y eso dificulta el proceso de compras públicas. Y les dificulta a ellos mismos, porque ellos pero mismos... ¿existe eso? Claro que sí, claro que sí. Y yo le digo, y esto le voy a contar aquí medio coloquialmente, ¿no? Pero yo en algún momento, ya antes he trabajado en la función pública, y yo recuerdo que en esa época yo era coordinadora de un área. Y esto era inicios de diciembre, cuando me llegó un correo electrónico desde el área de planificación para que yo les haga llegar las necesidades de compra del año siguiente, en diciembre, cuando se tiene que subir el plan anual de compras el 15 de enero. Imagínense entonces todas las unidades, direcciones, coordinaciones hecho locas, tratando de medio hacer una lista que tenga un poco de sentido de qué es lo que se va a necesitar de compra para el año siguiente. No es así las cosas. Se debe hacer, o sea, mire usted una empresa privada. ¿Usted cree que una empresa privada que quiere sostenerse en el tiempo no hace una adecuada planificación y a veces por 3, 5 años? Después, obviamente, irá corrigiendo sobre la marcha y eso se puede hacer. Pero hay que tener
importantes y serias mecanismos de planificación. Recordemos que estamos hablando de más de 3.600, entre esas los 221 municipios. Y además los municipios son más de la mitad de la contratación pública. Les voy a dar un dato interesante a ustedes y a los radioescuchas. El año pasado la contratación pública significó 5.320 millones de dólares. 5.320 millones de dólares, equivale al 5% del PIB y al 16.6% del presupuesto general del Estado. Eso le va a decir la sexta o séptima parte del presupuesto. Es interesante, solo la compra pública, claro, ¿no? Hay otras obras públicas que no se hacen a través de la compra pública como tal, o sea, de la ley orgánica, porque son, por ejemplo, especializadas o es a través de alianzas o de concesiones. Eso no entra dentro de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero sigue siendo datos importantes. Necesitamos buena planificación, excelente ejecución, transparencia. Aquí les voy a contar una linda historia que yo creo que es importante que los ciudadanos sepan. Todos ustedes, ciudadanos de la República del Ecuador, y ustedes, medios de comunicación, la academia, los estudiosos de los datos, tienen desde el 15 de diciembre del 2021 acceso a toda la contratación pública, a los datos de la contratación pública, de cada uno de los procedimientos desde enero del 2015 hasta el día de ayer. Y esa es información que les va a servir para que puedan hacer periodismo de investigación, por ejemplo, ustedes, o la academia puede hacer investigación, análisis de datos, y de hecho la Universidad San Francisco de Quito tiene ya un proyecto y nos están haciendo llegar retroalimentación sobre temas de riesgos en la contratación pública en el ámbito de corrupción y de otras malas prácticas, ¿no? María Sara, le comparto dos mensajes puntuales que nos llegan sobre un mismo tema. Ya hemos hablado de medicamentos. Nos dicen, ¿por qué se demoran en la catalogación del servicio de limpieza? Dijeron que en este año ya estaba listo, pero nada, ¿para cuándo? Porque el CERCOP no da respuesta. De otro lado nos dicen, estamos en una nueva catalogación de servicios de limpieza. La misma debía culminar el 17 de julio de 2022, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Nos tienen de fecha en fecha y hasta ahora no culminan con el proceso. ¿Para cuándo tenemos ya la culminación del proceso? Puesto que habemos empresas que no podemos participar y hasta ahora todos los procesos son dirigidos. Bueno, eso de todos los procesos son dirigidos, no creo que sea así. Sin embargo, bueno, eso ya contestaré después. Voy a contestar el tema de la catalogación de limpieza. Mire, yo creo que antes de responder a eso me gustaría decir que uno de los temas que nosotros encontramos al llegar en junio del 2021 es que el catálogo, los catálogos en general y el catálogo dinámico inclusivo, que es al que se refiere, que tiene varios temas, no solo limpieza, sino textiles y otros, estaba abandonado. Es decir, cuando uno hace una catalogación, y más aún si es un catálogo dinámico inclusivo, donde lo que se busca es la inclusión, es decir, que haya muchos participantes, sobre todo los más pequeños, tienes que mantener el catálogo, tienes que actualizar precios, por ejemplo. Eso no se había hecho. Entonces nosotros hicimos un trabajo muy importante. Este año al inicio hubo nueva catalogación de calzado y terminó muy rápido. Pero ¿qué pasó con limpieza? Recibimos más de 900 ofertas. No esperamos que iba a haber tantas ofertas, calculamos 300 más o menos. ¿Qué es entonces lo que pasa? Recordemos que el año pasado entró en vigencia, justo hace un poco más de un año, la ley anticorrupción. No sé si han escuchado de ella. Es esta ley que reforma el Código Integral Penal en materia anticorrupción. Y esta ley nos obliga a nosotros como ente rector de la contratación pública a realizar un análisis de vinculaciones. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer un análisis no solamente de los jefes o los directivos de cada una de las asociaciones que presentaron las ofertas, sino tenemos que verificar si es que hay vinculaciones entre los socios de una u otra asociación. Tenemos asociaciones con más de 300 socios. Entonces, lo que sucedió es que el análisis de cada una de sus ofertas con el tema de vinculaciones nos ha tomado mucho más tiempo del que esperamos. Solo quiero mencionarles que tenemos 8 personas, solo 8 personas dedicadas a esa revisión. Están trabajando día y noche. La respuesta, entonces, ahora sí, pero para que entiendan que no es un tema de que no queremos avanzar, sino que ha sido muy fuerte el trabajo. Ya para el mes de septiembre estaría ya revisadas todas y verificadas todas las ofertas y entraríamos ya a la fase de las adjudicaciones correspondientes. Y comprendo perfectamente y les pido un poquito de paciencia a las asociaciones, porque tenemos que asegurarnos que las asociaciones que van a entrar al catálogo sean verdaderamente asociaciones de la economía popular y solidaria. Porque también hemos encontrado casos de gente que se convierte de la noche a la mañana en una asociación de la EPS para poder entrar al catálogo y resulta que no son realmente
organizaciones de la EPS. María Sara, lo último, en honor al tiempo, me envían esta pregunta, me piden que le pregunte a María Sara Gijón si está prevista alguna evaluación de las últimas reformas al reglamento, a la ley. Dice, es imposible hacer algo, no se puede comprar nada, es una cosa de locos, de cita textual, todo bloqueado, todo tiene restricción y encima cuando son montos más altos se necesita lo que hay de la Contraloría. Me dicen, por ejemplo, en comunicación ya no hay cómo hacer eventos, eliminaron la palabra, contratar una web, hay que regirse por el menor precio en el portal, cuando se puede necesitar una cosa bien hecha, pero terminan decantándose por lo del menor precio. Esto me escriben en este momento. ¿Qué respuesta al oyente que está atento a esta respuesta, María Sara? Bueno, al oyente y a todas las personas que nos escuchen en general, el señor presidente de la República, el 18 de junio de este año, firmó el decreto ejecutivo con el nuevo reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No es una reforma, es un nuevo reglamento. Este nuevo reglamento ya entró en vigencia el sábado pasado, el 20 de agosto. Evidentemente, ante cualquier normativa nueva, mucha gente se sorprende, tal vez no comprende todavía. Sin embargo, quiero decir que nosotros, desde el día 2 de que fue publicado en el registro oficial, que fue el 20 de junio, hemos realizado múltiples webinars. En cada uno de ellos hemos tenido más de 500 personas participando todas las semanas y estamos avanzando de manera importante con la capacitación para que tanto desde las entidades contratantes como desde los proveedores haya una adecuada comprensión de un reglamento nuevo que lo que busca es racionalizar la normativa. Recordemos que nosotros cuando llegamos encontramos una codificación de resoluciones del CERCOP, que en los últimos años lo que había hecho es, a través de resolución, inclusive reformar la ley de la contratación pública. Eso ya no puede existir. Entonces hemos creado este nuevo reglamento suscrito por el señor presidente y nosotros del CERCOP emitiremos la normativa secundaria para aterrizar muchos de estos temas a la operatividad. Vale mencionar que de ninguna manera lo que se busca es impedir que haya contratación pública. Lo que necesitamos es que haya una mejor contratación pública, más racional, más transparente, más eficiente, más igualitaria, con mejores niveles de participación. Y quiero mencionar aquí un dato que es medio espeluznante. El año pasado, cuando nosotros llegamos, encontramos que un 43% de los procedimientos de contratación pública, de esos 5.320 millones de dólares que mencioné, solamente participan 1, 2 o máximo 3 proveedores. Tenemos 385.000 potenciales proveedores del Estado en el Registro Único de Proveedores, desde los más pequeños como asociaciones de la EPS, Agricultura Familiar y Campesina, micro, pequeña, mediana, hasta la gran empresa. Pero son los mismos de siempre los que participan. La pregunta es ¿por qué? Necesitamos mejor normativa que permita que muchos más actores participen y que muchos más ganen. En el tiempo que estamos ya hemos bajado 3.5 puntos a esa concentración, ya estamos en el 39% y la idea es llegar al 2025 al 25% solamente de concentración. En 30 segundos esta respuesta de un oyente que me escribe, me dice, el tema de la confección de uniformes para instituciones públicas, los que están catalogados, dicen en 6, no sé qué es eso, lo hacen con errores en la confección y preguntan si se puede aplicar otro procedimiento, María Sara. Con esto termino. No entendí la pregunta, pero sí, más bien habla voy de a la confección de uniformes para instituciones confección públicas. de uniformes. Sí, confección de uniformes para instituciones públicas. Dice, los que están catalogados lo hacen con errores en la confección y preguntan si se puede aplicar otro procedimiento. Bueno, siempre se puede aplicar otro procedimiento si es que la entidad contratante justifica suficientemente que tal o cual bien catalogado no responde a sus necesidades. Y solamente un tema que quiero contestar. Alguien, no sé, creo que fue el anterior, mencionó el tema de los informes de pertinencia por parte de Contraloría. Eso está en la ley, no en el reglamento. En la ley anticorrupción justamente se estableció la necesidad del informe de pertinencia de Contraloría y eso entró en vigencia hace más de un año. Desde hace un año, todos los procedimientos de más de 900 y pico de millones, de 900.000 dólares y ahora de más de $1 millón tienen que tener el informe de pertinencia. Esto no es nuevo, esto ya lleva un año, así que no se sorprendan. Y yo creo que sí, definitivamente la Contraloría está haciendo un trabajo muy importante de hacer esa revisión previa, porque es preliminar, con un checklist que obviamente verifican si se cumplen tales o cuales definiciones y con eso se puede avanzar a la contratación pública. María Sara, gracias por el tiempo y por la gentileza y sobre todo por haber venido acá a la radio, muy amable. Siempre un placer, un gusto y un saludo. Muy gentil. María Sara Gijón, directora del CERCOP, hablando sobre los procesos de contratación pública y hemos obviamente en esta entrevista tratado de absolver algunas de las inquietudes de nuestra audiencia. Primera plana,
Todas las noticias, todas las voces.